Bueno, hoy tenemos visitantes internacionales, hemos tenido comenzando de la cooperación japonesa JICA en nuestro país, el señor Masayuki Eguchi, y hoy ahora tenemos desde Ecuador, vamos a recibir al ingeniero PhD Jaime Argudo, quien está de visita en nuestro país y ha participado en estos días en el simposio que organizó el CISMID, Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, sobre el tema sísmico. Ingeniero Argudo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial desde Ecuador. ¿Ha tenido usted la posibilidad de participar en el simulacro de sismo realizado en nuestro país el último jueves? ¿Qué le pareció este ejercicio? No sé si ocurre en Ecuador. Muy necesario, sí. En Ecuador lo hacemos mínimo una vez al año y es una práctica necesarísima para preparar a la población para situaciones de emergencias sísmicas. ¿Lo toman en serio? Muy en serio, muy en serio. Al igual que acá, se activa todo el sistema de respuesta civil de la ciudad y del país según el ámbito del simulacro, ¿no? Bueno, como ustedes, como nosotros, pues hemos sufrido terribles terremotos y vaya nuestras condolencias por las pérdidas registradas a raíz del último terremoto del pasado 16 de abril. Creo que es uno de los más desastrosos de los últimos tiempos en Ecuador. Efectivamente, de los últimos 50 años, posiblemente, alrededor de 50 años. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer al gobierno de Perú por toda la ayuda que dio a mi país durante esos momentos difíciles que ocurrieron hace 2 meses. Y en particular el CISMID, el Centro Peruano-Japonés de Investigación de Desastres, con quienes tuvimos la oportunidad de trabajar juntos varios días en la zona de desastre para hacer evaluaciones técnicas e investigaciones propias asociadas a estos eventos. Teniendo esta visión como ingeniero Argudo, ¿cuál es la visión que usted tiene e interpreta lo que es el tema de construcciones en Ecuador? Porque aquí lo abordamos continuamente, que es parte de la prevención de los sismos aquí en nuestro país. ¿Cuál es su visión en su país, en Ecuador? Bueno, tenemos situaciones comunes en los países andinos y también a nivel mundial. Este sismo que ocurrió en Ecuador recientemente fue sentido en ciudades importantes como Guayaquil de manera similar a cómo afectó el terremoto de México a Ciudad de México en 1985. Entonces hay situaciones comunes, hay lecciones aprendidas en el pasado que dolorosamente se vuelven a experimentar. Hay algunas cosas nuevas, cosas que ya conocíamos como la informalidad de la construcción. Es un factor que también lo tenemos acá. Es un factor que golpea durísimo porque si usted, por ejemplo, construye hormigón armado con materiales contaminados, con arena que tiene óxido, con agua de mar, en las ciudades que están cerca del mar, ¿no? Lo que va a obtener en una edificación de 30 años de vida es que ya el acero ya casi ha desaparecido y la capacidad sísmica de la estructura también. Sí. Así es. Entonces muchas situaciones asociadas a la informalidad y a la necesidad, porque la gente tiene que resolver sus problemas de vivienda muchas veces de una manera económica, y al hacerlo de una manera económica, en muchos casos se prescinde de la participación de un ingeniero, cosa que no es deseable. Ay, mire, la verdad es que usted no me menciona eso para Ecuador y estoy pensando de que estoy hablando de mi país, de Perú. Sin duda, tiene mucho parecido. En el tema, ya que nos menciona eso, ¿cuál es el manejo que se tiene del aspecto habitacional y la regulación urbana a propósito de lo que estamos hablando? Sí, la competencia del control de las edificaciones en las ciudades está en el ámbito municipal y sobre eso se ha tenido que recordar mucho a los municipios que hay que hacer más inversión en control de la seguridad sísmica. En el ámbito de la infraestructura pública a nivel nacional, los puentes, por ejemplo, son responsabilidad del Ministerio de Transporte y esto también merita mucho estudio en el caso de Ecuador porque al haber colapsado un puente en Guayaquil se ha reflexionado muchísimo sobre el hecho de que algunos puentes antiguos no están debidamente seguros porque las normas de diseño de puente han cambiado y hemos conocido con esta oportunidad de experimentar un terremoto que países como Perú tienen proyectos para estudiar y rehabilitar por reforzamiento puentes. Perú tiene un proyecto muy interesante, tengo entendido sobre esto, y es muy loable y hay que celebrar que estas cosas se hagan antes de los terremotos. Porque cuando no se lo hace antes de un terremoto, pues tenemos que lamentar las fatalidades. Claro, pero hay una legislación al respecto en lo que se refiere a construcciones y hay sanciones que se pueden dar ante esta situación de
de estafa a un país, a un pueblo, ante estas construcciones con serias fallas? Claro, existe la norma sísmica, pero la misma ingeniería sísmica ha venido evolucionando, ¿no? Entonces, lo que sucede es que normas anteriores quedan obsoletas. Por ejemplo, la norma ecuatoriana del año 1979 queda obsoleta frente a la realidad de lo que hoy se conoce en ingeniería sísmica. La norma actual del 2015 es una mucha mejor norma de construcción, todavía perfectible, pero apenas se expidió hace 2 años o hace 1 año. Entonces falta mucho trabajo que hacer con las edificaciones que están construidas, que tienen 30, 40 o 60 años, y algunas históricas que tienen más de 100 años y no tienen en ese caso ya ningún criterio de diseño sismo resistente. Ya hay que entrar a reforzarlas, hay que entrar a evaluarlas y asegurarlas y aproximarlas en la medida de lo posible al conocimiento de seguridad actual que se tiene, al estado del arte de la ingeniería sísmica actual. Ingeniero Argudo, leíamos que en Manta, ¿no? En Manta, el segundo puerto más importante de vuestro país, se registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, así como la pérdida de vidas humanas que hemos conocido, ¿no? Y largas horas sin electricidad y agua potable. La ciudad de Portoviejo, por ejemplo, capital provincial, colapsaron 684 infraestructuras civiles. Pedernales, donde fue el epicentro, resultó casi destruida en un 70 y 80%, según las estimaciones y las estadísticas que se han dado. Y durante varios días fue imposible el acceso por vía terrestre. ¿Qué recomendaciones nos daría, digamos, como población, a los entes encargados de la investigación y a las autoridades de gobierno? Porque son temas similares que se pueden dar en nuestro país y en el país vecino como Ecuador. Sí, 2 cosas a analizar. En primer lugar, antes de contestar su pregunta, que el evento para las zonas cercanas al epicentro fue un evento bastante fuerte. Por ejemplo, la aceleración del terreno en Pedernales fue 1.4 G, en exceso de la aceleración de diseño de las normas actuales inclusive, pero porque esta ciudad estaba a 20 kilómetros del epicentro y entonces vio que el 80% de sus estructuras colapsaron. En ciudades que están más lejos, entre 100 y 200 kilómetros, como Manta y Portoviejo, hubo daño que fue excesivo, pero por varios factores, entre otras situaciones por condiciones locales del suelo, amplificación de la vibración sísmica por factores de suelos blandos de mala calidad o suelos inestables, en el caso de arenas licuables. Y aún así, en Manta y Portoviejo, la fuerza sísmica fue respetable, fue apenas un 20% menos que la fuerza de diseño sísmico de la norma vigente. Y el problema es, en esos casos, que una edificación nueva puede sobrevivir, como en efecto sucedió, y hay muchos buenos ejemplos de estructuras que se desempeñaron muy bien, como el puente de Bahía de Caracas, construido hace pocos años, un puente que con toda la tecnología del caso, aisladores sísmicos, etcétera, se desempeñó muy bien y es un ejemplo de una infraestructura recientemente diseñada con todo el estándar de seguridad requerido por las normas actuales. Pero, nuevamente, el 75% de las construcciones no son sismoresistentes porque una buena parte de ellas no se construye con formalidad, con permisos municipales. Los pobladores no demandan la participación de ingenieros y los municipios no tienen el equipamiento, la logística, el personal suficiente para controlar la seguridad sísmica en cada una de las edificaciones que se construyen. Entonces, esta es una labor muy social que hay que hacer, ¿no? La ingeniería sísmica ha progresado mucho, entonces en muchos aspectos la seguridad sísmica hoy ya no está controlada por la técnica, está controlada más bien por factores sociales y culturales, y así es como se entiende a los desastres ahora. Hace 20 años hablábamos de desastres naturales, hoy ya no hablamos más de desastres naturales, hablamos de desastres sociales. ¿Por qué? Si no hacemos conciencia con la población y la población demanda la participación de ingenieros en sus proyectos, entonces no vamos a mejorar nuestra seguridad. Hoy vimos, ingeniero Argudo, mire, lo que usted nos está comentando parecería un calco exacto de lo que ocurre en nuestro país, la informalidad, las construcciones en zonas de riesgo. Aquí tenemos las zonas de riesgo porque son los cauces de los huaicos, no sé si le llaman huaicos también allá ustedes. Quebradas. Quebradas. Sí, que pueden producir deslizamientos. Deslizamientos de torrenteras. Y que esto verdaderamente ocurre igual. Bueno, ¿qué recomendación, ingeniero? Creo que la recomendación es tácita ya y decir qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Hacer cumplir las leyes. Hay varias cosas que se pueden hacer, pero le puedo mencionar que aquello que
es mi línea de trabajo favorita, es generar conciencia en la población, porque cuando la población demande más seguridad sísmica es cuando nuestras autoridades y nuestros líderes van a poder fijar como prioritario el control de la seguridad sísmica en el día a día. Si nosotros no hacemos conciencia de eso y nos olvidamos de que podemos tener terremotos y que los terremotos pueden matar personas, entonces lo que va a ocurrir es que las prioridades de la sociedad van a estar en otra dirección y no en asegurar los barrios, no en controlar que no se asienten los habitantes en zonas de riesgo, no en supervisar antes, durante y a la recepción final de una obra que la seguridad sísmica esté debidamente provista en las estructuras y que hacen las edificaciones donde la gente vive. Ingeniero Argudo, gracias. ¿Está de visita profesional, de trabajo? Sí, hemos estado trabajando en asuntos académicos, en un simposio en donde hemos intercambiado experiencias. La temática del simposio justamente fue las lecciones aprendidas por el terremoto de Ecuador hace 2 meses. Y este simposio se realizó en el SISMIT con participación de especialistas peruanos de la Universidad Nacional de Ingeniería del SISMIT que visitaron Ecuador y evaluaron los daños. Los tuvimos aquí en la radio conversando. Exactamente, y pues con mucha satisfacción yo les he podido acompañar tanto en Ecuador como ahora que se realizó este evento. Ingeniero Jaime Argudo, que nos visita, y gracias por estar con nosotros y reiteramos las condolencias por la cantidad lamentable de muertos y la destrucción que trajo este terremoto. Gracias por estar con nosotros. Bueno.